Pero cuando Bin Laden pide a sus hermanos musulmanes que se alcen contra esta vergüenza, el régimen saudí empieza a preocuparse, irrumpe en su casa y lo pone bajo arresto domiciliario. Querían deportarlo, le retiraron la ciudadanía, cortaron el estipendio de $7 millones que recibía su familia y lo desconectaron de Arabia Saudí porque lo consideraban una amenaza directa a la familia real. Cuando el gobierno saudí amenaza con encarcelarlo, huye a Sudán, donde hay un gobierno islámico. Sudán, 1991. El radical Frente Nacional Islámico está en el poder y Sudán es conocido como un refugio para organizaciones terroristas. Pero también es un país en bancarrota que necesita dinero. Bin Laden es recibido con los brazos abiertos y pronto se le reconoce como un banco ambulante. Les ayudó construyendo carreteras, grandes autopistas, varios proyectos de ingeniería, dio empleo a muchos sudaneses y fue más que bienvenido en Sudán durante mucho tiempo. Pero todo esto no es más que una tapadera de las verdaderas operaciones de Bin Laden. Establece un nuevo cuartel general de Al-Qaeda en una zona acomodada de Jartum en 1992. Y establece una serie de compañías de inversiones, transporte, agricultura y construcción. Todas ellas han sido diseñadas y organizadas para obtener explosivos, armas y componentes químicos para su organización terrorista. Se comentaba que mientras contribuía al desarrollo de Sudán, un avión despegó de Sudán cargado de azúcar y regresó repleto de rifles, explosivos y lanzacohetes de Afganistán. Bin Laden parece haber desaparecido del radar. Hasta que en 1993 anuncia su presencia al mundo occidental. Más de 1000 personas resultan heridas cuando una bomba explota bajo el World Trade Center de Nueva York. Hay 6 víctimas mortales. Aunque nunca se estableció la conexión directa con Al-Qaeda, la mayoría de los expertos cree que estaban en la sombra. La CIA se toma a Bin Laden muy en serio y crea una unidad especial dedicada a investigarlo. Es la unidad Osama Bin Laden y la dirige Mike Shoya. Esta vez se enfrentan a un tipo de terrorista diferente de todo lo que han visto hasta entonces. En 1996, un sudanés se presentó en una de nuestras embajadas en África Oriental. Y resultó que aquel hombre había sido guardaespaldas de Osama Bin Laden cuando estaba viviendo en Sudán. Lo que describió era una organización como no habíamos visto nunca. Y no solo se dedicaban a poner bombas y a combatir. Estaban intentando comprar o fabricar armas de destrucción masiva. En mayo de 1996, Bin Laden abandona Sudán y vuelve a Afganistán, donde es recibido con los brazos abiertos por el régimen islámico de los militantes talibanes. Creo que al ver cómo se recibe a Bin Laden en Afganistán, es evidente que los afganos se consideran en deuda con él. No solo en el aspecto económico, sino también en lo personal, por la forma en que había arriesgado su vida durante la guerra contra los comunistas. La reputación de Al-Qaeda crece como la espuma. Su posición contra los valores estadounidenses y la debilidad del régimen saudí lo convierten en un héroe para los radicales musulmanes y para quienes los consideran los defensores de los oprimidos en todo el mundo. Atraídos por la posibilidad de combatir al imperialismo estadounidense, miles de musulmanes de Cachemira, Pakistán, India y las repúblicas soviéticas acuden para unirse a la causa. Y Bin Laden entrena a sus nuevos reclutas en la fabricación de bombas y en tácticas terroristas. Mientras tanto, redobla la intensidad de su retórica antiestadounidense. En febrero de 1998 declara: matar a estadounidenses y a sus aliados es el deber individual de todo musulmán capaz.
hasta que sus ejércitos, con las alas rotas, abandonen las tierras del Islam, incapaces de volver a amenazar a ningún musulmán. Bin Laden añade una nueva dimensión a su capacidad como organizador militar. Una imaginación terrorista diabólica. Uno de los cambios más dramáticos en sus técnicas operativas se produjo cuando empezó a utilizar terroristas suicidas en sus ataques. Lo que consiguió por primera vez en la historia era un ejército de bombas inteligentes. Eran bombas con cerebro humano que podían pensar, conducir vehículos y cometer actos de terror que hasta entonces era imposible perpetrar con tal eficacia operativa. 7 de agosto de 1998, Nairobi, Kenia. Un camión se lanza contra la embajada de Estados Unidos en Kenia. El terrorista suicida mata a 213 personas, entre ellas 12 estadounidenses, y deja 4.600 heridos. La mayoría de las víctimas son civiles kenianos. De ser un saudí privilegiado y rico, había pasado a convertirse en un horrible asesino de masas a quien no le importaba en absoluto la muerte de inocentes. Dar es Salaam, Tanzania. 4 minutos después, un segundo terrorista suicida hace estallar una bomba en la embajada estadounidense en Tanzania. Hay 11 víctimas mortales y 84 heridos. Es la primera vez que Bin Laden hace lo que se convertirá en su firma, el ataque múltiple. Se vuelven más violentos, se centran en los intereses y ciudadanos estadounidenses y llaman a todos los musulmanes a que empiecen a matarlos. Estos actos de violencia terrorista son aberrantes, son inhumanos. Vamos a utilizar todos los medios de que disponemos. En respuesta, el presidente Clinton ordena lanzar 75 misiles de crucero contra campamentos de Al-Qaeda en Afganistán. Más misiles destruyen una fábrica en Sudán. Pero estos ataques solo consiguen enfurecer al mundo musulmán y potenciar la imagen de Bin Laden como héroe del Islam. Y continúa provocando a Estados Unidos. No temo las amenazas de los estadounidenses contra mí. Mientras esté vivo, no habrá descanso para los enemigos del Islam. Seguiré adelante en mi misión contra ellos. Es una promesa que está dispuesto a cumplir. 12 de octubre del año 2000. Puerto de Adén, Yemen. Su siguiente objetivo es el ejército estadounidense. La detonación de una pequeña embarcación pilotada por terroristas suicidas abre una enorme brecha en un destructor estadounidense de $1.000 millones, el USS Cole, en el puerto de Adén. Matan a 17 marineros estadounidenses. Hay 39 heridos más. Pero a pesar de sus éxitos, las acciones terroristas de Bin Laden no están consiguiendo su objetivo. Lo que busca es provocar a los estadounidenses para que le ataquen en Afganistán, donde no tienen aliados y pueden ser aniquilados desde las montañas por sus guerrillas, como les ocurrió a los soviéticos en los años 80.